Profe, ya son las 6:05. Yo creería que vamos a comenzar, pero yo tengo una breve introducción como siempre. Entonces, Adelante, adelante, Catherine, adelante. bueno, entonces buenas tardes a todos, tardes, noches. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Voy a hacer la proyección de una presentación y me cuentan si la están viendo ahí, profe. Pero yo la pongo. Ya se ve perfecto. Listo. Entonces, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Catherine Gómez y hago parte del equipo de la Ideatón. Los he acompañado ya en la primera versión y bueno, tengo el privilegio de acompañarlos en esta segunda versión. Les voy a contar qué vamos a hacer pues en esta sesión o jornada. Yo les voy a dar, como siempre, pues como una pequeña introducción, sobre todo enmarcada en la importancia del proceso de validación, que es el que nos convoca hoy, el proceso de validación con las instituciones retadoras, porque más adelante, para las personas que están inscritas con nosotros en el proceso de formación, hablamos de validación con los potenciales usuarios. Pues les voy a decir cuál es la dinámica que tendremos hoy. Es posible, y no sé si el profe de pronto me confirma, si nos acompañan los compañeros del Departamento Nacional de Planeación y si pueden hablarnos un poco Sí, así del es. reto. Ahora lo está preparado. Bueno, del reto de ellos que pues no pudieron acompañarnos el viernes pasado. Pasaríamos a la validación de las soluciones de quienes están pues como interesados en compartirlas en este espacio, si no hemos creado pues como un instrumento, por así decirlo, que en realidad es un formulario para que ustedes nos dejen una pequeña descripción de esas soluciones. Ahorita les cuento en qué consistiría y bueno, comentarios finales. Entonces, para comenzar con la introducción y motivarlos a este proceso de validación, digamos que todos estamos convocados aquí por un interés principal, que es la sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano, principalmente el profesor Jairo Humberto Restrepo, pero adicional a eso, pues hay otras motivaciones, y es que queremos realmente ser premiados y ganarnos esta bolsa de premios que hay dispuesta para los solucionadores de la IDATON, que seguramente ustedes ya han podido visualizar en los términos de referencia, que el gran ganador se va a llevar 20 millones de pesos, que en la categoría de ideas va a haber un primer y un segundo puesto, al igual que en las soluciones validadas, y que este primer puesto es de 10 millones y el segundo puesto es de 8 millones. Que finalmente estos ganadores van a ser seleccionados o priorizados de un grupo de finalistas, ¿cierto? Y que aquí se van a tener en cuenta dos criterios. Uno es el grado de innovación y el otro es el impacto sobre la sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano. Que sin embargo hay otros beneficios para pues aquellas personas que de pronto no han sido premiadas en la IDATON, y es que los solucionadores pues van a tener la oportunidad de ir a conocer sus capacidades y su oferta, y adicional a eso pues van a tener la posibilidad de validar sus modelos de negocio ante estos clientes potenciales que son estas instituciones del sistema de salud. Van a poder generar relacionamientos a largo plazo, dado que se puedan prestar servicios o generar alianzas estratégicas para continuar pues en esa articulación y avanzar en actividades de prototipado e implementación. Entonces puede darse el caso que de ese grupo de finalistas que realmente cumplan con estos criterios de evaluación que les voy a mostrar a continuación, pues puedan generar o obtener estos beneficios, y adicional a eso, pues puedan ser ganadores. ¿Cuáles son esos criterios de evaluación que yo ya les he hecho como bastante énfasis en otros espacios y quiero volverlo a retomar porque es fundamental y de hecho es como la razón de ser para que nos encontremos en este espacio de validación? Entonces, uno de esos criterios es la pertinencia, y es decir, que la pertinencia está relacionado con que esa solución que ustedes vayan a proponer realmente responda a lo que quiere y necesita el retador, que en este caso se convertiría en su potencial cliente, ¿cierto? Aquella institución que estaría dispuesta a adoptar esa solución y buscar la manera de apalancarlos para su desarrollo e implementación.
Entonces es muy importante, ¿y por qué se los digo? Porque en la mayoría de procesos de innovación abierta que he acompañado y de emprendimientos, muchas veces esas soluciones nacen de la experiencia propia, pero como no nos estamos autovendiendo, ¿cierto? Una solución, sino que estamos respondiendo a alguien más que tiene una necesidad por satisfacer, es muy importante esa validación de ese retador. Con respecto a la viabilidad, aquí es muy importante que ustedes tengan en cuenta pues que esa solución que ustedes planteen tiene que haber los recursos disponibles tanto desde el punto de vista tecnológicos y organizacionales para poder desarrollarse e implementarse. Adicionalmente, pues que el costo sea bajo, ¿cierto? Todos los retadores van a buscar pues que no exista, y por eso en la sesión del viernes hablábamos de las restricciones o barreras, pues que no exista ninguna barrera dentro de la institución para esa implementación, y ellos obviamente van a querer una solución pues que tenga un costo bajo. Entonces, si hay soluciones que tengan costo alto y otras bajas, ¿cuáles van a tener? Van a ser priorizadas aquellas que tengan un costo bajo. Entonces, ustedes tienen que buscar que realmente sea pues un costo, digamos, ¿cómo es que se usa, profe, en el ámbito del mercadeo? Justo, un costo justo, ¿cierto? Ni muy alto ni muy bajo, pero que sí, pues permita ver que es viable implementarlo. Con respecto al impacto, pues buscamos que exista un efecto positivo, y eso en términos de factores económicos que ya lo mencionamos arriba, técnicos, socioculturales, institucionales y medioambientales. Muy importante la novedad, y esto relacionado, pues si los retadores están actualmente buscando una solución es porque no han encontrado una solución a la mano en el mercado, entonces están buscando algo que sea nuevo o diferente con lo que ya se encuentra allí, o que por lo menos tenga un factor diferenciador. Adicional a eso, estamos buscando pues que esas soluciones sean sostenibles en el tiempo, que uno diga, ah, no, es económico desarrollarlo e implementarlo, pero sostenible es muy costoso, ¿cierto? O hay cosas que a largo plazo pues no va a permitir que esto continúe en el tiempo. Entonces es algo que también se tiene que tener en cuenta. Y por último, el cumplimiento de los requisitos, que esto está vinculado pues a lo que van a relacionar todos ustedes en la ficha técnica y la realización del video. Entonces, que haya coherencia en la estructuración de la solución y claridad y precisión en la descripción de esos elementos. No estamos hablando de cantidad, y ustedes de hecho ahí van a ver que hay unos caracteres máximos, pero que sí sea muy coherente y muy clara y muy precisa esa información que van ustedes a detallar en esa ficha técnica y obviamente en el video. Entonces, a las personas que nos han estado acompañando en el proceso de formación, de hecho, en la última sesión, los profesores expertos les compartieron esta matriz de priorización con la cual ustedes pueden jugar para definir con cuál solución deberían presentarse a la ideatón. Es decir, yo como potencial solucionador puedo tener muchas soluciones, pero debo tener en cuenta esos criterios de valoración para poder determinar cuáles son las soluciones que más le apuntan o cumplen con esos criterios a la ideatón y me dan mayores posibilidades de ser uno de esos potenciales ganadores. Digamos que esta matriz que les presentamos en la última sesión, que correspondió al miércoles pasado, pues poníamos diferenciación, es decir, pues ese valor diferenciador o la novedad, poníamos impacto y factibilidad. Ustedes pueden jugar con, sabemos que la novedad es importante, que el impacto es importante y que la viabilidad es importante, entonces podemos modificar factibilidad por viabilidad. O podrían jugar con sostenibilidad, pues ustedes lo deciden, pero saben que esos criterios son fundamentales para poder elegir la solución con la que se van a presentar. Y de ahí, pues la importancia de este espacio para que evalúen esos criterios, pues dentro de sus soluciones en este espacio con los retadores y les digan qué pueden modificar. Entonces, ¿qué significa validar? Y qué es a lo que los convocamos hoy y que por eso nos acompañan las instituciones retadoras. Es
saber qué funciona y qué no funciona, no desde su perspectiva, porque obviamente es nuestra solución, pues yo viéndola desde el punto de vista de los solucionadores, es mi solución, me gusta, yo creo que funciona, sino desde la perspectiva de los retadores, ¿cierto? ¿Qué funciona para ellos y que no, desde esa perspectiva? Digamos que en los procesos de validación uno parte de unos supuestos. Yo creo que esto funciona, yo creo que esto es aplicable, yo creo que esto es viable, que esto es sostenible. Entonces uno puede parte de unos supuestos, algo que se convierte en hipótesis, y aquí los invito a validar dos hipótesis principales, y es la hipótesis de solución. Estas hipótesis están orientadas al tipo de producto o servicio que satisface la necesidad o deseo identificado, y es saber si esa solución que ustedes están proponiendo realmente resuelve esa necesidad que tienen los retantes. Entonces los invitamos a que, si no quieren presentar de forma explícita la solución, pues sí, por lo menos que planteen en este momento preguntas que les permitan indagar si realmente con lo que van a plantear están respondiendo a esa necesidad o problema de la institución retadora. También uno podría evaluar hipótesis del producto o servicio, y estas están relacionadas más con las características del producto o servicio que son valoradas por los clientes o usuarios, en este caso particular por los clientes, porque probablemente los usuarios sean, pues como en algunas de esos retos, pues sean los pacientes, ¿cierto? O en el caso, por ejemplo, del reto de Organon, sean las niñas entre tal y tal edad, ¿cierto? Pero los clientes o quienes lo van a aplicar realmente inicialmente o van a acompañar esa implementación y desarrollo, pues van a ser las instituciones retantes. ¿Y por qué les hago tanto énfasis en esto? Pues porque tuve la oportunidad de acompañar la primera versión de la IDATON, y digamos que esa retroalimentación o realimentación es importante al inicio, de forma que les permita hacer ajustes ahorita que estamos a tiempo de la fecha final de postulación, que es el 28 de julio, ¿cierto? Y no después cuando ya se han postulado y que ustedes reciban de la valoración, pues que en realidad, dadas las características, no sé, tecnológicas de la institución, esa solución no es viable de implementación, o que no tuvieron en cuenta, por ejemplo, la normatividad institucional para poder garantizar la viabilidad, o que a la institución retadora pues no le interesa, por ejemplo, porque sale muy costoso, pues trabajar con un público muy segmentado, porque a ellos les interesa una solución que abarque pues una población muchísimo más grande por términos de costos. Entonces digamos que estamos en este momento en el que ustedes pueden recibir realimentación para hacer los ajustes que sean necesarios y presentarse a la IDATON y tener mayor posibilidad pues de ser de esas soluciones que van a ser parte del grupo de finalistas y probablemente de los ganadores. ¿Cuál va a ser la dinámica de hoy? Digamos que vamos a partir inicialmente de la socialización del reto del Departamento Nacional de Planeación, pues que fue el que nos faltó en la sesión pasada, y pasamos a la validación de las soluciones con las instituciones retadoras. Entonces, como vamos a ver el reto del DNP, pues pasamos a de una vez, si hay solucionadores que quieren solucionar ese reto, pues les vamos a dar un minuto para que presenten su solución o hagan preguntas relacionadas. Y seguiríamos con la EPS Compensar, con la SEMI, IPS Universitaria, Organon y Cruz Verde Colombia, y luego los comentarios finales. Profe. Sí, Catherine, de pronto para compartir el sondeíto que hicimos el sí. viernes al terminar. Lo que tengo planeado es, por ejemplo, está el DNP y dentro del sondeo aparece que para el reto del DNP hay 3 personas que el viernes pasado manifestaron que se querían presentar. Entonces le damos la oportunidad a esas 3 personas, pues cada una con un minuto. Y como les decía, si ustedes de pronto no quieren aprovechar este espacio, hemos creado, y permítanme en un momentico, me salgo de aquí, un formulario que ya la profe Erika les va a compartir. Es este formulario, no me digan un formulario más. Formulario más, digamos que es lo que utilizamos. Aquí es algo muy sencillo que si ustedes quieren
recibir retroalimentación, y ya les he hablado de la importancia de recibirla, pues diligencian este formulario. Entonces pondrían el nombre completo del responsable, el correo electrónico, y el correo electrónico no está de más que lo confirmen, porque créanme que a pesar de que decimos por favor confírmelo, a veces no queda bien diligenciado. La institución o empresa a la que representa, el reto al cual se postulará, eligen uno. Si se van a presentar a diferentes retos con diferentes soluciones, les va a tocar diligenciar esto varias veces. ¿A qué categoría se van a presentar? Título de la solución y una descripción corta. Con esto, nosotros se lo compartiremos a las instituciones retadoras para que nos hagan una pequeña retroalimentación. Todo en pro de que ustedes puedan ajustar esas soluciones y, como les digo, pues aumentar las probabilidades de ser seleccionados, que a mi experiencia es fundamental. Créanme que sí, no después darse cuenta cuando ya tenemos la solución medianamente desarrollada, que finalmente pues a la institución retadora no le sirve tal cual como está planteada. Entonces no sé si la profe Erika me hizo el favor de compartir a través del chat. Bueno, entonces yo dejaría de presentar y bueno, si están las personas que nos acompañan, profe, del Departamento Nacional de Planeación, pues es el espacio para que ellos nos cuenten acerca de su reto. Adelante, Harold. Bueno, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Harold Cárdenas. Yo soy asesor de la Subdirección de Salud. Sobre todo, pues aprovechamos para agradecer a la Universidad de Antioquia y demás entidades aquí presentes por invitarnos a participar en este espacio. Desafortunadamente no pudimos asistir el viernes y hoy pues mi jefe Carolina Suárez tampoco pues pudo asistir dado pues todo el cronograma que tenemos de empalme. Entonces pues bueno, también presentamos unas disculpas y voy a proceder entonces a compartir la presentación que tenemos para el reto que nosotros estamos pues planteando. Entonces, segundo, creo que ya, a ver si ya me la comparte. Estoy compartiendo pantalla. Sí, ya llegó. Listo, ya ahí está llegando. Perfecto. Bueno, el reto que nosotros hemos planteado dentro de esta convocatoria para este año es cómo alcanzar un flujo oportuno de recursos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud mediante la validación de los pagos ordenados por las EPS y el giro directo que efectúa la ADRES a las IPS, a los prestadores, y todo con el propósito de obtener una información financiera saneada y veraz de las principales entidades del Sistema General de Seguridad Social. Digamos que esto lo planteamos como un interrogante porque asumimos que a partir de un cruce que ya explicaremos un poco más detalladamente, no solamente se permitiría, digamos, una mayor oportunidad, sino también una mejor depuración, incluso también oportuna, de las cifras que tienen que ver con la cartera en el Sistema General de Seguridad Social. Entonces, esos objetivos son, definitivamente, el objetivo macro es una información financiera veraz y saneada del sector, específicamente, pues, de las EPS y las IPS del Sistema General de Seguridad Social. También como un mecanismo de cruce de los recursos que las EPS ordenan girar directamente a los prestadores a través de la ADRES. Y un cruce de esa cartera corriente reportada al Ministerio de Salud y a la Supersalud a propósito de la circular 030 del 2013, la circular conjunta, digamos, reportada tanto por EPS o IPS a través de esta plataforma, con los giros directos que las EPS ordenan girar a las IPS a través de la dispersión que se hace de la ADRES. Entonces, ese cruce entre una fuente, que es la circular 030, y lo que se reporta a la ADRES para el giro directo, pues lo lógico sería que arrojara información consistente respecto a los volúmenes de facturación reportado tanto por EPS como por IPS y el giro directo ordenado por parte de las EPS. Digamos que lo que esperaría uno, y ese es uno de los grandes supuestos, como también nos explicaba Caterín, es que al final del ejercicio, pues vayamos avanzando en una consistencia frente a los montos reportados en una y en otro proceso.
¿Cuál es el problema o necesidad identificada? Bueno, pues por un lado hay evidencia que el giro directo reportado a través de la ADRES de alguna manera privilegia ciertas IPS, en algunas ocasiones del mismo grupo de la EPS, en detrimento del resto de clínicas y hospitales de la red de prestadores de la EPB. Así de hecho lo manifiesta el Superintendente Nacional de Salud en el anterior congreso de la Cámara de Salud de la ANDI en Cartagena, así también lo ratificó el superintendente. Segundo, esta circular conjunta, como les decía, que es otra fuente de reporte de información de cartera que se hace tanto en el Ministerio de Salud como en la Supersalud, a marzo del 2022 tenemos una cartera reportada de 14 billones por parte de las entidades obligadas a reportar información y por otro lado 25.7 billones registrados por parte de las IPS. Como ven, pues las diferencias son considerables y pues cada una de las entidades pues tiene las razones técnicas para justificar este tipo de diferencias que en principio no se deberían presentar, pero pues dada la técnica contable utilizada en cada una de ellas, pues presentan sus justificaciones, pero existe sí una brecha pues bastante considerable que no nos permite como llegar a una cifra en común. De hecho, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas reporta para el año del 2021 una cartera de 12.7 billones, de los cuales el 55% es mayor a 60 días y un 50%, es decir, la mitad, es de EPS contributivas y un 21% del régimen subsidiado. Esto simplemente para detallar pues que la envergadura del problema en cuanto a la diferencia de cifras. Otro problema detectado es que el pago de cartera corriente con el giro directo de alguna manera pues requiere una depuración permanente de la información contable, tanto a nivel de la EPS como de los prestadores. Y si logramos este objetivo de una depuración mucho más permanente, pues nos permitiría pues tener una información financiera mucho más fehaciente, mucho más veraz a la realidad económica de estas entidades para la toma pues acertada de decisiones en el Sistema General de Seguridad Social, pues por parte de los diferentes tomadores de decisiones, tanto del gobierno como de las mismas entidades que participan en el sector. Nosotros, pues, digamos, con base en la circular 030, pues tenemos el discriminado de cada uno de los, digamos, deudas o carteras que se tiene tanto con IPS privadas como IPS públicas por cada una de las EPS. Y como les decía, pues en el caso de las EPS se reporta 14.5 billones y según las IPS se reportan 25.7 billones. De todas formas está discriminado por cada una de las entidades, bien sean públicas o privadas. Ay, perdón, aquí me equivoqué en el título, presento mis disculpas. Este no es el título de la presentación, pero de alguna manera, ¿qué esperamos también con esta red? Y es que uno de los antecedentes, presento mis disculpas, son antecedentes de esta estrategia pues tampoco es nueva, ha demostrado una mayor oportunidad en el acceso a recursos en el Sistema General de Seguridad Social. No olvidemos que empezó inicialmente con el régimen subsidiado y continuó con el régimen contributivo. El pago equitativo, es decir, el pago equitativo de estas facturas de servicios prestados por las IPS a través del giro directo, como lo decíamos y lo reiteramos, son recursos que llegan oportunamente para que a su vez se irriguen estos recursos en el Sistema General de Seguridad Social para el pago a proveedores y al talento humano y demás. Y al hacer parte de esta estrategia, necesariamente tiene que haber una información financiera mucho más saneada para poder participar en el mecanismo, porque está claro que para participar en este mecanismo, pues las facturas tienen que ser descargadas, es decir, aquellas facturas que fueron, por un lado, reconocidas y pagadas, necesariamente en el sistema contable tiene que verse reflejado esta operación. Entonces, una intensificación de este mecanismo pues requiere de alguna manera que las entidades que quieran participar en el sistema necesariamente tengan que depurar con una mayor rapidez la información, contable en especial, de cartera. Por lo tanto, el participar en esta estrategia presiona a los participantes, las entidades participantes, pues descargar todas y cada una de las facturaciones reconocidas y pagadas a través del mecanismo de giro directo.
¿Cuáles son las restricciones para el cumplimiento del reto? Pues sí, necesariamente tenemos que estudiar cuál puede ser el ajuste normativo para que el ministerio, a través de la ADRES, valide y determine los valores a dispersar, ordenados dispersar a los pagadores a través del giro directo. Entonces, digamos que, por un lado, darle esa facultad a través de un ajuste normativo para que la ADRES, pues, gire, por un lado, las órdenes de giro de manera directa por parte de las EPS, con los valores reportados de las carteras, tanto de EPS como IPS a través de la circular 030 del año 93. Entonces, aquí habría que estudiar, digamos, cuál es el ajuste normativo que se requiere, si es a través de una circular, si es a través de un decreto, si es a través de una directiva o cómo podría ser ese mecanismo. ¿Qué restricciones vemos para el cumplimiento del RET? A propósito de lo que nos mencionaba Catherine, pues que hay 3 participantes interesados en verificar el alcance de este reto, y es que el enfoque está, digamos que el reto está enfocado a diseñar y tener un algoritmo que permita el cruce y validación de la información de giro directo. De alguna manera, pues no puede ser, digamos, hablando coloquialmente, solo a punta de Excel. Tiene que necesariamente que haber una automatización de este tipo de cruces. Digamos que se disponen de las tablas y de la información suficiente que de alguna manera podríamos explotar en estas 2 fuentes. Pero necesariamente hay que hacer una inversión respecto a un algoritmo que cada vez vaya automatizando más el resultado y el procesamiento de la información, para que a su vez también se tomen decisiones. Es decir, al detectar de alguna manera este algoritmo que no está siendo consistente, el giro ordenado al prestador a través de la ADRES es mayor o menor o considerablemente distante de lo que reporta como cartera, sirve al tomador de decisiones, que en este caso sería el ADRES, para que a su vez también pueda, a través de las 3 entidades, ADRES, EPS e IPS, pues ajustar y hacer digamos, precisiones necesarias a esa orden de giro. Ese es el gran objetivo, pues que no solo sea una fuente de información para informarse, sino que además permita tomar los correctivos al momento de hacer el giro directo a los prestadores. Por lo tanto, entonces, otra restricción u otro reto, o un subreto que necesariamente implica el reto, es que requiere una acción de rectoría por parte del Ministerio de Salud en conjunto o a través de la ADRES, para que haya un cruce en la orden de giro directo con la cartera corriente. Estamos hablando de cartera corriente, que reportan tanto las EPS y las IPS. Esto, de alguna manera, si logramos que no solamente sea el giro directo, sino el correcto, el equitativo, el que en principio debe ser según los históricos de cartera corriente reportados, pues permita, como lo decía anteriormente, irrigar de una manera más oportuna, y por lo tanto, pues los proveedores puedan tener los recursos más oportunamente, disminuyendo así pues los costos de transacción y de oportunidad en el acceso a los recursos de salud, y muy seguramente pues también unos rendimientos de escala en la medida que los pactos de pago sean más favorables, en la medida que pueden pactar, dada la oportunidad, mejores precios. También se disminuirían, como lo digo, los costos de transacción, pues al hacer más directo la llegada de los recursos a donde tienen que llegar. Y el gran objetivo definitivamente es que contribuye a un constante proceso de saneamiento y conciliación de las carteras entre prestadores y APBs, evitando acudir a las interminables políticas de cierre y punto final de las deudas entre actores del sistema. No olvidemos que hoy por hoy ya, de hecho, el nuevo gobierno electo está ya de alguna manera pues hablándonos de acudir nuevamente a este tipo de estrategias de punto final para sanear las carteras y las cifras del sector. Digamos que estos a grandes retos el reto propuesto. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Harold. Entonces abrimos un espacio para que los participantes puedan hacer sus comentarios, preguntas en torno a este reto. Perfecto.
¿Algún comentario, pregunta para Harold y los colegas del DNP? Bueno, parece que en el momento no hay eh, mm, alguna inquietud. Nos gustaría saber si se encuentran presentes alguna de las personas que habían manifestado su interés por este reto. Y está abierta entonces la posibilidad. Veía el formulario que nos colocó Erika en el chat o en todo caso contactándose con nosotros. Continuamos entonces, y se mantiene abierta, por favor, en este espacio, se mantiene abierta la posibilidad de que hagan sus intervenciones o preguntas para cada uno de los retos. De todas maneras, Catherine, según el orden que usted había propuesto, adelante, por favor. Bueno, profe, esperemos que se animen y dejen de ser temerosos y aprovechen este espacio. Que créanme que los de la versión 1 hubiesen querido este espacio. Ya les muestro. Bueno, nosotros ayer teníamos que para el del DNP habían 3 personas, pues, o equipos solucionadores, pues, como interesados en resolver. Si no se animan a hacerlo en este espacio, porque además todos somos muy cuidadosos de la propiedad intelectual, pues entonces háganlo por favor a través del enlace. Entonces para el segundo teníamos los retos de compensar, que recuerden que son el de consultas no pertinentes en servicios de urgencias, el de inmunización completa y el de inmunización del programa ampliado de inmunización PAI. Entonces, ahí teníamos para consultas no pertinentes 5 solucionadores que manifestaron interés pues, en presentarse a este reto, para inmunización completa 3 y para PAI 2, por si quieren, no sé, hacer alguna pregunta. Se animan a levantar la mano o a abrir sus micrófonos en este espacio. Bueno, mientras yo quisiera preguntarle a Sergio, pues es que yo no soy de la EPS Compensar, pero la EPS Compensar también maneja una plataforma. Hola, buenas tardes. ¿Una plataforma, como un portal web, me dices? Sí, algo, pues, por ejemplo, yo pertenezco a Sura y en Sura pues hay una plataforma, ¿cierto? Sí, donde uno sí, gestiona las citas médicas, claro que sí, tenemos puede una pagar, plataforma. cancelar, eso. Sí, tenemos una plataforma de ese tipo. Si quieres, ven, yo la voy poniendo en nuestro chat y ahí no solamente hay información de transacciones en línea, de agendamiento de citas, planes complementarios, está el tema de vacunación, toda la información institucional. Claro que sí, permíteme un segundo. Porque de hecho en estos días me estaban haciendo una consulta y bueno, puede ser ignorancia mía, pero pues porque conozco la plataforma de Sura y conozco uno de, digamos, de las situaciones que se presentó en la primera versión, que a Sura le decía pues que cualquier solución le interesaba que fuera compatible con ese sistema que ya tenían desarrollado, pues porque a ellos no les interesaba tener cosas adicionales, ¿cierto? Entonces, alguien me preguntaba y me decía que para lo de consultas no pertinentes pensaba en plataformas para cada una de las IPS, pero yo me ponía a pensar que, por ejemplo, incluso yo, que soy de una IPS tal, igual si voy a gestionar una consulta médica u odontológica, lo hago es a través de la plataforma de la EPS, independiente de la IPS a la que esté asignada. Entonces ahí no va a importar el sistema o sí, no sé cómo se dirá eso, el software que maneje las IPS, sino el software que maneje la EPS. Entonces por eso es muy importante que aprovechen para hacer este tipo de preguntas y por eso te consultaba si ustedes tenían una plataforma. Afirmativo, sí, sí la manejamos y como las demás EPS, pues lo que buscamos son soluciones que, claro, buscamos unos niveles eso se llama de interoperabilidad, pero claramente dependiendo de la solución, pues
digamos que en tecnología muchas cosas son posibles en la medida que exista en APIs, integraciones y demás. Así que yo creo que por ese lado podemos entrar a revisarlo con los solucionadores, si es el caso, sin problema. Yo Vamos a recuerdo darle paso la a mano, Laura ok, Parra, a que Laura, levantó la sí, mano. profe. Por favor, Laura. Hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Es que hay una parte que dice restricciones y esas restricciones hacen referencia a lo que no podemos tener en cuenta en la formulación de la propuesta. Es decir, en el de, por ejemplo, en el de PAI, en el de inmunización, programa ampliado de inmunizaciones PAI, no podemos tener en cuenta de pronto sugerir hacerle un cambio a la plataforma de registro de las vacunas, al PAI web. Pues diga, propiamente, pero ahí porfa, no, Catherine o el profesor Jairo me complementan. Digamos que las restricciones lo que tienen es cuidar de que existen cosas, algunos variables, unos marcos, sobre todo en salud, ustedes saben, unos marcos normativos, pues que se tienen que respetar porque digamos que ese es el tablero de juego actual que dada la solución, pues entraría a revisarse, pero sin duda, pues las restricciones hacen parte de ese marco normativo. En el caso de la inmunización del PAI, nuestro reto busca ser más eficientes en el marco actual en donde el gobierno nacional, y pongo un ejemplo muy puntual, la vacuna de la varicela es una vacuna que se denomina PAI. ¿Por qué? Porque esa vacuna, digamos que busca tener un cubrimiento total de la población, en este caso los niños, y ahí pues delimita, por ejemplo, el valor de una UPC, lo que cuesta esa vacuna. Nosotros no podemos entrar, por ejemplo, en las soluciones o una de las restricciones es entrar a que, voy a decir una idea loca, a que esa UPC sea mayor, porque digamos que no está ni dentro de nuestro control, ni esperamos que esté a ese nivel la solución. Lo que buscamos es que en el marco de lo que ya existe, en este caso la UPC, en este caso las metas asignadas de población y de cobertura, o en este caso el sistema de información que lo administra el ministerio, pues de alguna manera se pueda ir regir la solución como en ese marco que ya está dado. Pero sin duda, pues dependiendo del alcance de la solución, pues también no sé si sería prudente, por ejemplo, elevar la solicitud al ministerio. Lo que pasa es que como son de fácil aplicación, pues no está dentro de nuestro control como EPS. No, digamos, la propuesta iría encaminada a esa, no a cambiarlo, sino de pronto a agregarle alguna variable adicional que nos permitiera hacer un seguimiento, porque al final yo creo que al final lo que necesitamos es garantizar que la cobertura se cumpla con los recursos disponibles. Bueno, pues ahí yo lo que te diría o te invitaría es, por ejemplo, desde los vacunadores. Recordemos que los vacunadores es un servicio que la IPS presta, digamos, a la comunidad y que se recobra en este caso al ministerio. Pues, por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros los vacunadores, las instituciones vacunadoras, poder formular ese seguimiento? Eso podría ser una solución muy interesante que se complementaría con el registro actual, pero que estaría dentro de lo que nosotros sí podemos hacer. Si tú nos muestras, por ejemplo, cómo ese aumento en el seguimiento puede permitir un ahorro en los costos o puede permitir una ampliación de la cobertura, pues yo creo que podría ser muy interesante tu propuesta. Ok. Y otra pregunta es, ¿solamente tenemos en cuenta las actividades que se puedan cubrir con cargo a la UPC? Porque hay otras actividades que son de intervenciones colectivas de salud pública, donde está el programa ampliado de inmunizaciones dentro de las enfermedades transmisibles en el actual Plan Decenal de Salud Pública. Entonces, ¿podemos contemplar algunas actividades de ahí o nos tenemos que concentrar exclusivamente en las actividades que son del POS con cargo a la UPC? En este caso particular que tú mencionas, yo te invitaría a dos cosas. Para el reto de inmunización del programa ampliado, pues para el reto del PAI, como buscamos es una efectividad en los costos actuales para hacer mucho más
financieramente sostenible esta acción de salud pública, pues yo diría que se saldría de los alcances del reto. Pero sin duda, si revisas nuestro otro reto, que es de la inmunización completa, este tipo de ejercicios de salud pública ampliado, de información, de gestión de la población para que accedan a una información o accedan a unos servicios, podría ser, digamos, podría estar acotado ahí. En el del PAI buscamos un foco muy puntual en el actual, digamos, costos y lo que está considerado en la UPC. Pero sin duda en el otro creo que es mucho más amplio y ustedes se pueden dar cuenta precisamente para formular esas acciones que pueden ser muy interesantes si se piensan desde el lado de la vacunación complementaria PAI. Pues lo que pasa es que yo entendí que la inmunización, el otro reto hace referencia como a las vacunas también a las vacunas que no están dentro del PAI, dentro del programa nacional. Y me parece que, pues, pensar solamente en lo que debe hacer la EAPB en este caso, estaríamos como un poco contradiciendo a lo que nos invita el sistema, que es a que articulemos la prestación individual con la colectiva y que de pronto se puedan vincular todos los sectores. Tienes razón, en ese caso, el que es muy válido lo que tú mencionas, yo te diría, en el reto de PAI, sí buscamos un foco en el actual modelo de costos y eficiencias de la UPC actual, digamos, dentro de las actividades que contempla la UPC en ese reto en particular. El otro, tú tienes toda la razón, se prioriza siempre el modelo PAI sobre el complementario, y si tus acciones o digamos tu solución va digamos, directamente al tema del PAI, pues sí, no tendría cabida. Ahora yo también te digo, sería súper chévere poder escucharte y sería súper chévere poder ver pintada tu idea y por qué es necesario, y yo creo que eso también entraría dentro de tu reto, pero pues ahí me tomo el atrevimiento de mencionarlo, de cuál es tu planteamiento y de por qué en serio sí es necesario hacer una pregunta o un uso también de otro tipo de costos o otro tipo de UPCs o otro tipo de ítems, por así decirlo. Sin duda no estamos cerrados a escuchar ideas, porque a lo mejor la solución no está solo en la UPC, como tú mencionas, sino en un esquema mucho más amplio. Yo te invitaría a pintar la solución completa y decir, miren, yo creo que esto pasa por esto y de alguna manera la solución puede estar de esta manera. Listo. Y la última pregunta que tengo es relacionada con los requisitos. Dice, definir alcance del modelo actual de vacunación según recursos disponibles y desarrollar nuevos flujos de usuario para optimizar costos. Esto no tiene nada que ver con de pronto hacer modelados matemáticos para saber si lo que estamos proponiendo es, sino como el modelo hace referencia es al actual funcionamiento del programa. No, total, en el modelo actual de vacunación, tú lo acabas de decir, pues el modelo actual de de vacunación se encuentra definido en 4.860 pesos por dosis aplicada. Ajá. Eso hace que ese valor incluye no solamente el biológico, sino la aplicación, ¿cierto? No, pues incluye todo, el talento humano, los servicios públicos. Tienes toda la razón. Sí, hice un resumen un tanto grande. Entonces, sí, todo lo que, esos 4.860 pesos incluyen todo eso. Ese es el modelo actual. Ahora, el alcance que tú nos digas de por qué eso debería cambiar y cómo esos 4.860 pesos pueden representar una oportunidad para ampliar, ya sea en la aplicación, en el uso que se le da, no sé, digamos en todos los posibles pasos de ese modelo, pues bienvenido. Digamos, la idea no es aumentar ni disminuir los costos, sino lograr que se articule todo lo relacionado con la inmunización, porque pues indudablemente las intervenciones colectivas, las instituciones educativas, o sea, todos los sectores pueden aportarle mucho al programa sin necesidad de variar el valor de la unidad de pago. O sea, desde la visión de la salud pública, yo pienso que no estaría mal tratar de vincular
otros sectores sin afectar, por supuesto, la UPC. Al contrario, pienso que al vincularlos todos, lograríamos ahí sí que la UPC fuera suficiente. Totalmente de acuerdo contigo, Laura, y creo que la visión que nos estás dando es muy interesante y te invita, precisamente nos encantaría escuchar cuál es su propuesta para poder lograr esa mayor cobertura sin afectación. Como tú acabas de mencionar, creo que tienes un punto muy válido y tienes un sustento que también es muy válido, entonces pues nosotros dichosos de poder escucharte e invitarte a que presentes el reto como lo estás viendo y como siento que, y estarían de acuerdo todos los que te escuchan, que estás tratando de transmitirlo y no es simplemente los 4.860, hay un esquema mucho más ampliado, hay otras variables que deben ser consideradas y chévere poder escucharte. Yo creo que la tienes muy clara. Bueno, Laura, pues, Laura, usted señor. nos quiere compartir dónde se encuentra, a qué se dedica. Claro, doctor, yo soy enfermera. Yo trabajo en la alcaldía de Bucaramanga. Yo soy la subsecretaria de Salud Pública. Yo trabajo con el doctor José Rey. Ah, excelente. Ya le había sentido el acento. Y pues muy interesada siempre en la atención primaria siempre he tenido la duda porque si existe toda la normatividad, si está todo como tan claro, no hemos podido. Entonces, Bueno, empezando por un programa, me parece como interesante tratar de hacer el ejercicio de lograr esa articulación para en la usted vacunación. para usted y para todos los participantes, esto que acabamos de presenciar es como el ideal que estamos buscando, bien sea en esta sesión o que encontremos espacios privados entre retador y solucionador, y de hecho pueden tramitarlo a través de Caterine. Igualmente con Sergio, pues que queda abierto en este centro la posibilidad, con Carolina y con todos los retadores. Le Exactamente, comentaría, profesor. le Eh, comentaría de hecho que se ha contemplado dentro del equipo la necesidad de pronto del componente económico, y si es que existe el caso en Bucaramanga, que justo estuvimos promoviendo la Ideatón, en la Universidad Industrial de Santander, que hay un equipo en economía que pudiera vincularse, pues si está bien lo tiene usted o si no es una necesidad, igual es un componente importante el tema de los costos. Claro, y me encantaría. Y yo quisiera presentarles, lo que pasa es que sí hemos estado trabajando pues con dos compañeritos de la secretaría, una de mis compañeras está acá también en Listo. la reunión, pero la verdad es que no alcanzamos a tener como una presentación para hoy, No, pero pero sí, la tranquila, idea es que nos escuchen y que nos pues ayuden a de pronto orientar mejor anímense a las continuar en ideas. la formación y ya saben que cuentan con Sergio para buscar unos espacios de conversación y que en unas semanas tengamos la dicha de presenciar este diálogo ya en una escala avanzada, donde ya esté una solución muy bien planteada y Sergio se derrita por ella. Sí, de hecho, amplió la invitación, como lo mencionó el profesor Jairo. El viernes pasado nos acompañó la doctora María del Pilar Ospina, que es la gerente del programa de inmunización de Compensar IPS, a que si ustedes creen necesario una sentada mucho más técnica, creo que ¿Listo? lo podemos lograr y ella encantadísima, y me tomo la palabra porque me lo dijo el día de hoy que no nos podía acompañar en esta tarde, pero que sin duda podemos lograr un espacio muy sustancioso, así que yo creo que por vía Caterín, si estás de acuerdo, Caterín, podemos lograr los contactos de Laura y lograr ese espacio muy fácilmente. Ay, pues a Caterina, nosotros nos encantaría. claro, Laura, tú te registraste en interesado, ¿cierto? Y estás inscrita también en el proceso. Claro, yo ya solamente he faltado a media conferencia porque yo también estoy haciendo la maestría en salud pública, entonces ese día tuve clase, pero usted muy amablemente nos ha compartido las presentaciones, entonces yo estoy muy juiciosa al día con todo. Listo, no, pero bueno, si alguna cosa me escribe, pues si estás en el grupo de WhatsApp, me escribes o si no, yo busco tu contacto que lo tengo en la base de datos. Caterina, aprovechemos para todos los participantes un poco precisar el alcance del ítem que llamamos restricciones desde la metodología nuestra. Pues, profe, restricciones es lo mismo que barreras, ¿cierto? Como cosas
por así decirlo, que imposibilitarían la implementación de una solución, ¿cierto? Ok, son como Por ejemplo, limitaciones. sí, limitaciones, lo que estaba diciendo ahorita Doris, pues que hay personas mayores Correcto, que al no saber manejar las herramientas correcto. tecnológicas, entonces no se les facilita pues acceder a estas plataformas. Eso podría Exactamente. ser un limitante, ¿cierto? De cara a Eso. una solución para ese segmento de mercado, ese público objetivo. Todo lo que se pueda convertir en una barrera, una limitación. Profe, si usted sabía, ¿para qué me pregunta? No, 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 porque usted lo mentiras, porque la autoriza. palabra es Entonces, muy buena, limitaciones, eso. limitaciones. Entonces, esto para todos, porque no es propiamente que sean temas que no puedan abordar o que estén vetados, sino que anticipemos que hay unas limitaciones. El ejemplo de la tecnología para los mayores me parece muy bueno. Carolina Sarmiento había levantado la mano. Ah, todas las anteriores. No, aplaudí porque sí me pareció que, que es así. De Ah, acuerdo. bueno, muy Así bien. son las Gracias. restricciones. Perfecto, gracias, Carolina. Bueno, entonces llegados a este punto, eh, seguimos pues invitándoles a que intervengan. Eh, si no hay más preguntas en torno a estos retos de vacunación y de consultas no pertinentes, entonces, ¿cuál seguiría, Caterina? Profe, seguirían los de los retos de ASEMI, que De ahí en el hacer, sondeo de ayer, pues o el más Alexander es uno de los apetecido. más demandados. Estaba diciendo Diana que le iba a tocar trabajar mucho haciendo la valoración de las soluciones. Entonces, para apoyo social complementario, pues 3 manifestaron como interés, y para desperdicios en la atención en salud, 8 manifestaron pues como interés en postular soluciones a este reto. Entonces, si alguien quiere hacerle una pregunta, y bueno, ahí también yo les pediría como el favor a las instituciones retadoras que finalmente, pues nosotros podemos acompañarlos en la determinación de pues, los recursos necesarios para el desarrollo y la implementación de la solución. Pero como les digo, nosotros pues conocemos desde lo metodológico, pero no conocemos internamente realmente cómo funciona. Entonces es muy importante que ustedes puedan ser sinceros al momento de que se plantee una solución y diga, mire, es que es muy difícil que la institución pues tenga los recursos para implementar esa solución que usted está planteando, ¿cierto? Que no piensen que nosotros lo vamos a hacer porque no conocemos de fondo en realidad todas las características de la institución. Por eso a mí este espacio me parece súper importante y valioso para poder obtener soluciones que tengan potencial de desarrollo e implementación. Entonces, si alguien quiere preguntarle algo a Alexander, que él va a estar muy dispuesto a responderles, pues puede hacerlo en este momento. Vea, ya está súper preparado y todo. ¿No tienen ninguna pregunta? Bueno, José Gabriel Oviedo levantó la mano. Adelante. Hola, muy buenas tardes, noches. Mi nombre es José Gabriel Oviedo. Vivo en Pasto, Nariño, y me desempeño como químico farmacéutico. Y bueno, aquí creo que ya les había comentado la vez pasada un poco sobre mi idea, bien que encajaría en la parte de apoyo social complementario. No sé si lo recuerdan, lo explico otra vez. Se trata, bueno, así como cortamente, de crear otro tipo de establecimiento farmacéutico que no existe legislado, aunque sí existe la posibilidad de que, o sea, de este establecimiento, pero no está especificado, ¿no? Entonces es lo que antes había, que eran las boticas. Y donde se maneja la medicina pues de las plantas. Bien, entonces sí me parece, y pues desde mi perspectiva profesional, que ese aporte medicinal, nutricional y, ¿qué puedo decir?, de higiene,
que nos aportan las plantas y en nuestro contexto colombiano mega diverso, aún más, ese aporte que le da a la sociedad como un apoyo social complementario porque permite trabajar la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, puesto que pues muchas de estas plantas, ya sean como alimentos, como productos de higiene o como medicamentos, pues tienen el potencial de prevenir y a muy buen precio, a un precio muy asequible para la mayoría de la población. Entonces, viéndolo así y mirando otra vez la presentación que nos mostró Alexander, tenía como unas preguntas, o sea, aunque sí, como sociosanitario, obviamente, estas acciones de promoción y prevención, pues nos explicaron que sí cabían, ¿no? Él, en los ejemplos que pone como servicios sociosanitarios, incluye la provisión de implementos no médicos, pero estos serían en parte, serían médicos. Sí, entonces podría caber mi idea en este reto. Ok, listo. José Gabriel, muchas gracias por tu pregunta. Bien, antes de proceder a responderle a José Gabriel, quisiera preguntarle al público, ¿cierto? Las personas que nos acompañan, si alguien más tiene alguna pregunta sobre apoyo social complementario. Con eso la incluimos de una vez en la respuesta. Si alguien levanta la mano o abre su micrófono y le escuchamos. Parece que no. Listo. Bueno, José Gabriel, mira, entonces, a ver, por favor me corriges o me complementas si no capté completamente la idea, pero quisiera plantearte 2 o 3 ideas y luego pues revisamos un poco tu pregunta. Tu pregunta es si cabe o no cabe. Entonces, lo primero es, mira, hay una idea, un concepto que es, hay una sola medicina, pero muchas terapias médicas. Entonces, con esto lo que quiero decir es que la utilización de plantas a través de diferentes mecanismos de preparación y de disposición de esas plantas forma parte de la medicina. Entonces, un médico puede utilizar, yo soy médico, un médico puede utilizar diferentes tipos de sustancias activas que nosotros se llaman fármacos. Los que vienen en pastillitas, ¿sí? Los que vienen, digamos que los laboratorios depuran y extractan, pues tienen la facilidad de que son más fáciles de dosificar, de administrar. Lo que tú estás planteando simplemente no quiere decir que sea obvio, sino que es ubicándolo conceptualmente, es como lo hemos hecho durante mucho tiempo. Cuando los medicamentos no venían en cajas, pues como tú nos contabas, el boticario lo que hacía eran preparaciones magistrales, utilizando diferentes tipos de compuestos químicos o de sustancias como biológicas derivadas de las plantas, se preparaba la medicación para los pacientes. Ahora, siempre es importante recordar que eso requiere una preparación, o sea, la persona que maneja estas cosas debe tener una preparación porque la diferencia entre una sustancia que sana y una sustancia que intoxica es habitualmente la dosis, y eso lo sabemos hace 500 años. Entonces, regresando a tu punto, lo que estás planteando, en mi opinión, es un establecimiento sanitario, ¿cierto? Y lo que estamos hablando seguramente es que en esas farmacias que ya tenemos, pues se pueda incluir o en una entidad que se llame igual, pero que para nuestro sistema de salud funciona así. Es una farmacia que tiene un diferencial en los productos que brinda, que pueden ser de medicina natural, ¿cierto? Que son plantas. En Colombia hay un vademecum de
de plantas medicinales que está en actualización ahorita. Entonces digamos que esto es perfectamente viable y muy útil para las EPS indígenas. Recuerden que los indígenas tienen sus propias EPS y sus propias IPS y tienen su propio sistema curativo y un sistema, digamos, particular de manejo de las enfermedades que se conoce con las siglas ISPI. Entonces, en ese caso, por ejemplo, es fundamental poder tener el manejo de las plantas y las sustancias vernáculas, o sea, autóctonas, para la curación tradicional, digamos, de estas poblaciones, o si uno lo quiere para población general, pues se utiliza entonces el Vademecum del Ministerio, y hay universidades, como por ejemplo la Corpas, que trabajan en ese sentido. También hay universidades que extraen los compuestos químicos y los convierten en medicamentos. O sea que todo eso es posible, pero técnicamente hablando es medicina, son servicios sanitarios, son servicios de salud. Solo que tienes un diferencial en el tipo de tecnología médica que estás utilizando para la terapia, ¿sí? Utilizas una farmacopea vegetal. Entonces, la respuesta a tu pregunta, después de esta vuelta, que espero que haya servido de explicación, es decirte, en principio lo que estás planteando no sería un servicio un apoyo social complementario, sino una terapia médica alternativa, y estás planteando establecimientos para manejar esa terapia. Mientras tengas médicos que receten este tipo de tratamientos, pues simplemente la discusión es si se financia a través de la EPS con cargo a la unidad de pago por capitación o se adquiere por las personas, digamos, con recursos propios, ¿sí? Como una consulta particular y un producto particular. Entonces, fíjate que para mí la discusión la ubico un poco en eso, pero te escucho y tú me dirás entonces o me corriges o me complementas si de pronto no entendí correctamente algo. Perdón, Alexander, antes de retornar a José Gabriel, cabría tal vez la posibilidad, en la medida en que estamos hablando de una terapia alternativa, de plantear cuáles son las ganancias que pudieran obtenerse en reducción de ineficiencias. Tal vez frente a una terapia específica. Habría que, José perfecto. Gabriel, seleccionar una terapia específica que estemos haciendo hoy con una tecnología convencional, médica, y tú propones una terapia alternativa que sería innovadora para el sistema. Al incorporar esa terapia, vamos a reducir los costos. ¿Cabría, Alexander? Sí, ahí ya enfocándolo en un aspecto específico, sí podríamos entrar a revisarlo, claro que sí, pero la idea es súper interesante, José Gabriel. Yo creo que es un aporte importante para el sistema de salud, pero si tu pregunta en concreto es si es un apoyo social complementario, estoy de acuerdo con el profesor Javier Humberto. Busquemos en qué espacio específico genera un valor agregado porque disminuye las ineficiencias. Sí tenemos que entrar a profundizar en ese detalle. ¿Qué opinas, José Gabriel? Te escuchamos. Muchas gracias por darme su punto de vista, ¿no? ¿Qué le puedo decir? O sea, hay un servicio obvio de provisión y de transformación de plantas, ¿sí? En este establecimiento que ya está en nuestra norma, que se llama una farmacia droguería, ¿sí? Entonces, ¿qué es novedoso? Bueno, lo novedoso es que la presencia de un farmacéutico es permanente, ¿sí? En un establecimiento de salud hacia el público donde no lo hay. Entonces, digamos que la cantidad de educación que se le puede dar a los pacientes, que obviamente llegan por una alternativa, ¿no? Entonces, ganancias puntuales y muy importantes para mí, o sea, yo tengo estudios también de maestría en plantas medicinales y hago mis propios productos y estoy buscando hacer este tipo de local, que es una farmacia droguería. Entonces, en mi experiencia, pues, digamos, un aporte muy importante, bueno, desde lo cultural es evidente, ¿sí? Porque no sé, en Pasto pues somos como muy, no sé, hacia nuestras raíces y nuestros ancestros y estas cosas siempre pues las prefieren, ¿no? Incluso. Desde mi punto de vista pues me parece que sí aporta como
tratar problemas de salud, evitando las reacciones adversas, porque, o sea, las plantas se reconocen precisamente por ser más seguras, no todas, pero acuérdese que el establecimiento lo dirige un profesional. Entonces, pues eso es claro, ¿no? Igual hay plantas prohibidas, ¿no? Como yo les decía, ¿no? La misma coca. Pero, por ejemplo, este establecimiento también se puede encargar de la marihuana medicinal porque es un establecimiento farmacéutico y puede inscribirse al fondo rotatorio. Entonces, me parece que en ese sentido también es muy importante como entender la medicina del cannabis, no como la medicina del cannabis, ¿no? Sino como la medicina de las plantas, porque se complementan e incluso, pues, sí, también pueden de alguna manera interaccionar, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, digamos, hay unos servicios que van más allá también de la simple provisión. Como yo les decía, bueno, en la vez pasada, ¿cómo se entraría también en este? Porque una de las condiciones es que no se roben, ¿no? O que este proyecto no tome recursos que ya, pues que no hay, ¿no? Porque es una carga. Pues en ese sentido sí es un poco más autosostenible porque con las fórmulas magistrales, oficinales y productos pues que se compran y se venden, que se comercializan, pues el proyecto es un poco más autosostenible. Y sí se puede encargar, por ejemplo, de programas como de prevención renal. Yo actualmente trabajo también en una unidad renal y sé que eso es muy importante y sé los costos que implican estos pacientes que se vuelven crónicos y de alto costo. Y estoy seguro que, o sea, la aceptabilidad de las personas frente a terapias naturales para prevenir es muchísimo mejor. Y lo sé porque ahí lo veo en mi unidad renal todo el tiempo, ¿no? Pues entre ya que te tienes que tomar para la diabetes, inyectarte, tomarte las pastillas de la presión, del corazón, las vitaminas, pues diablos, que te digan tómese un producto natural, la gente realmente prefiere eso que otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, como de adherencia, me parece que hay un punto, ¿no? Y creo que en general el punto social más importante, y lo digo también por experiencia, es la información, que se puede, como un punto de la ciudad, donde sí haya información verídica, donde haya alguien que pueda evaluar estas cosas sin interferir, ¿no? en el sistema de salud, que genere incluso en medios, en redes, en páginas web, información que sea importante para la sociedad sobre estos temas, porque todo el mundo usa y abusa. Oye, Entonces, José yo creo Gabriel, que queda eh, entonces José el Gabriel. canal directo con Alexander. Si en algún momento pueden continuar la conversación. Me sí, disculpa que en el chat escribió Ricardo González a propósito de las consultas no pertinentes en salas de urgencias. ¿Tiene Ricardo alguna inquietud o comentario? Sí, buenas noches, gracias por el espacio. bueno, No, pues gracias. aquí yo solo... Aló, ¿me Ricardo, escuchan? sí, sí, le escuchamos. Ah, bien, no, es que pues yo tenía, surgen como varios interrogantes frente a este tema, porque pues uno, lo primero que se le ocurre siempre son aplicaciones, ¿no? Entonces en esto yo tenía unas preguntas, ya conociendo que Compensar tiene como una plataforma. No sé si ya hayan contemplado usar eso para precisamente poner al servicio de los usuarios y permitir como hacer un triaje previo mediante la plataforma y así poder como dirigir de una forma un poco más oportuna y eficaz las personas a los centros de urgencia. No sé si eso ya lo tengan ellos contemplado ahí en su plataforma ya existente. Pues verás, Ricardo, nosotros, ¿qué tenemos? Eso, lo que tú acabas de mencionar, se considera una práctica
digamos, no tan común y es más bien nueva, tengo que decirte lo que se llama la teleorientación. Y es como por medio de dispositivos tecnológicos o de herramientas virtuales tú puedes generar algún tipo de orientación personalizada a los usuarios. Lo tenemos en algunas cosas, pero por ejemplo la idea que acabas de dar creo que es súper bienvenida. Como por medio de algo, de una herramienta que creo que es la que tú te estás pensando, nosotros podemos darte mucha mayor orientación sobre ese triage, como un triage preventivo. No, pero creo que es súper bienvenida tu idea, o sea, y creo que la puedes enfocar, como te digo, desde las bondades de la teleorientación. Sí, pues esto pues tiene sus limitaciones como ya lo hemos visto, ¿no? Frente al tema de accesibilidad a las tecnologías. Pero sí quería saber si de pronto dentro, no sé si tengan datos, o sea, ya digamos como para crear un espacio, entonces sí hablar un poco más del tema, ya para hablar sobre datos frente al uso de sus plataformas por sus usuarios, por ejemplo, compensar, ¿sí? Eh, como para poder ver esa opción, si se puede evaluar. Creo que sí, o sea, por eso te digo, a mí me parece que sí se puede evaluar y que vas por buen camino. Eh, yo soy muy, pero esto ya es una visión más bien personal y es que el canal, los canales, una empresa tiene varios canales para distintos públicos. Y creo que los canales se complementan y el reto de las instituciones es un concepto muy bonito que se llama la omnicanalidad. Y es que independientemente del canal que tú elijas para comunicarte con nosotros, nosotros podamos ofrecerte el mismo valor como usuario de agilidad, de resolutividad, de usabilidad, de acceso y demás. Entonces, yo te diría personalmente que tu idea es buena, pues que yo te aconsejo que la vayas encauzando, como te digo, lo que mencionas a grandes rasgos, pues tiene que ver con teleorientación, pero también tiene que ver con inteligencias artificiales, el tema de la app tiene que ver cómo yo como usuario puedo darme cuenta si lo que yo tengo es un caso de urgencia pertinente o no lo es. Y si no lo es, ¿qué opciones te doy? Y si lo es, ¿qué opciones Claro, es te que no doy? solo es el hecho de que tengamos como un bot informándonos, a veces como lo que pasa en los chats, es que le da información, pero pues no es muy precisa y tampoco Ujú. la información está ajustada al paciente, digámoslo así, o sea, que el bot no conoce realmente cuáles son las ¿Quién está condiciones hablando? del que le está hablando, ¿sí? Entonces, pues más que eso es poder hacer como una articulación, ¿no? Y poder no solo permitir mediante la información que brinda el usuario su estado de salud, darle un direccionamiento a la central de urgencias o más bien un direccionamiento bueno, a cualquiera de lo que sea pertinente, sino también brindarle información, ¿sí? O sea, que la herramienta también permita brindar información para que las personas puedan prevenir urgencias, identificar urgencias, bueno, etcétera. O sea, no solo el hecho de que reciba información y con eso tome decisión, sino que también brinde información en casos particulares a poblaciones específicas, que eso también puede ayudar, pues, y también incluso podría articularse con el tema Exacto. de apoyo social complementario, porque pues parte del apoyo social considero también es esa información que muchas veces a las personas les falta y debido a eso toman malas decisiones. Totalmente, Ricardo. Mira, yo te podría decir como feedback a tu intervención, primero que vas por donde es. Creo que tienes una solución a alto nivel que le pega directamente al reto y que mi consejo es a través de la formación y a través pues de la formación que se está dando en estos espacios con la universidad, con el grupo de la universidad, puedas ir aterrizando esa idea a cómo sería, o sea, cómo te la imaginas, por dónde entraría la persona,
por ejemplo, ese tema que tú acabas de mencionar de cómo la herramienta virtual se da cuenta con quién está hablando. Todos esos temas creo que son súper interesantes, creo que van acotados. Mi consejo es, mira las soluciones que hay en el mercado de teleorientación para que tú te puedas también inspirar en esas soluciones actuales, para que tú también puedas ver cómo funciona en el sector. Ahí hay algunos referentes puntuales, como pues hay una empresa muy importante aquí en Colombia que todo el mundo conoce, que se llama Undoc3. Podrías inspirarte en soluciones y a partir de eso, pues poderte presentar y contarnos ya más detalle, pues cuál es tu visión y cuál es tu solución. Así que de una. Vale, listo. Gracias por la retroalimentación y claro, ahí estamos revisando el tema. Súper. Excelente, Caterina. Continuamos. Bueno, profe, pero es que yo no sé si hoy nos acompaña alguien de la IPS universitaria, profe. Creo que no están. No los veo. Yo pensaría Esperemos, que... si alguien tiene alguna inquietud o algo, nos hace una señita. Listo. Hacemos el siguiente. Organón, 0 embarazos no planificados y ahí teníamos respuesta de 2 personas interesadas. Y bueno, no sé si, profe, tuvo la oportunidad de decirle a la doctora Gira si nos compartía la presentación, que pues yo Sí, les compartí las que pero tenía, pero pendiente de esa la no. aprobación formal que se requiere. Por ahora, Ah, bueno, sí, profe. solamente lo que se ha compartido en la sesión. Listo. Bueno, este ha sido un reto también que se ha manifestado interés. Es posible que entre los presentes tengamos algún interesado para que aprovechemos el espacio. Si no, sabemos que mantenemos el vínculo con Patricio. Si Patricio quiere hacer algún comentario, anotación, motivación especial sobre este tema, adelante. A ver, viendo si tenemos a alguien que tenga alguna pregunta ahí, profesor, y a toda la audiencia, yo creo que para poner un poco en contexto, creo que Organon es una compañía que nace hace un año que llega al mercado, si bien tiene una cartera de portfolios amplia que hereda de la compañía que nos da origen, sí tenemos un propósito muy particular y está linkeado un poco al reto que estamos poniendo, ¿no? Parte de las tecnologías que tenemos dentro del portfolio de productos es poder trabajar para minimizar lo que es el impacto de los embarazos, principalmente no planificados, y en Colombia el embarazo tanto en niñas como en adolescentes, y cuando hablamos niñas hablamos entre los 10 y los 14 años, y también adolescentes entre los 15 y los 19 años, las tasas son realmente muy grandes. Entonces, como organización, queremos tomar este desafío de lograr lo que es el embarazo cero en adolescentes, por todo el impacto que tiene, no solo en las niñas y en las adolescentes en particular, para poder asegurarles un futuro diferente, sino por el impacto que esto tiene en la sociedad en su conjunto, en sus comunidades en particular y en sus familias individualmente. Para que tomen dimensión un poco de lo que es el impacto del embarazo en niñas y adolescentes, un dato que no viene de la mano de Organon, sino de un estudio que trabajó en el año 2018 la gente de UNFPA, de Naciones Unidas, el impacto que tiene, solo medido el embarazo adolescente en el régimen contributivo en Colombia, sin tomar en cuenta las complicaciones de un embarazo que pueden tener y sufren gran cantidad en este tipo de población por no estar preparado el cuerpo aún para ser madres, tiene un impacto de más de 12.000 millones de pesos al año. Por otro lado, desde Organon lo que hicimos es tratar de entender un poco más cómo impactaba esto en la población en su conjunto. Y utilizamos el mismo consultor que utilizó UNFPA para el estudio Milena, publicado en el 2018, como les decía, y lo que pudimos darnos cuenta o entender finalmente es que en Colombia 8 de cada 10 embarazos que ocurren en este tipo de personas, en niñas y en adolescentes, ocurren dentro del régimen subsidiado. Es decir, que el costo que tiene
económico para todo Colombia y para las sociedades, solo medido en el contributivo, es apenas el 20% del impacto que puede tener económicamente para el país. De la mano de esto, y un poco lo que buscamos con este reto es cómo poder abordar de manera innovadora y que nos permita acercarle al sistema de salud una solución que sea sustentable y sostenible para el sistema a lo largo de los años, contemplando que un único embarazo adolescente tiene como costo por el embarazo sin complicación de aproximadamente 1,5 millones de pesos colombianos el solo el hecho de contabilizar el parto. Entonces, cualquier tecnología sumado a las propuestas que podamos recibir para poder minimizar el impacto que tiene esto en las diferentes regiones de Colombia, creo que tiene un propósito mucho más grande que lo que hacemos día a día como una compañía farmacéutica, sino es cambiarle el futuro. Primero a estas niñas y adolescentes, y segundo, como comunidad, a todos los colombianos. Muchas gracias, Patricio. ¿Algún comentario, pregunta entre los participantes de hoy? Bueno, se mantiene la posibilidad, Patricio, y con Gira también, para que en algún momento les podamos contactar. Sí, profesor, cuando quieran. Mil y mil gracias. A ustedes. Bueno, profe, por último tendríamos el reto de Cruz Verde, que es acceso a medicamentos de alto costo, y que también pues manifestaron bastantes personas que querían postularse a este reto, en este caso 6 personas, y no sé si aquí dentro del público habrá alguien que quiera hacer una precisión, alguna pregunta, algún comentario al respecto. Están muy temerosos hoy, no sé qué les pasa, la verdad. Bueno, yo creo que mantenemos el espacio abierto. Creo que sucedió que buena parte de las personas que estuvieron el viernes tal vez siguen en su laboratorio de la creatividad y la imaginación, encontrando las soluciones para salir a conectarse con ustedes. Mantenemos ese esfuerzo. Estas 3 semanas son cruciales. Tenemos la fecha del 28 de julio para cerrar la postulación de las soluciones. Vamos a estar compartiendo información, haciendo lo que llamamos una campaña para cada reto. Como hemos dicho, cada reto es una ideatón, es un ejercicio de co-creación. Entonces, con cada uno de ustedes vamos a estar enviando distintos mensajes y difundiendo por redes para esto. Por acá nos pregunta Orlando, creo que es algo para... Ah, bueno, pero me lo mandó en el interno. Disculpe, Orlando, yo lo leo porque creo que es para todos. En cuanto al flujo oportuno de recursos que corresponde al DNP, la pregunta es si es posible, por ejemplo, que las facturas que se le descuenten ese pago a las IPS, que muchas veces no pagan a tiempo a los médicos. Harold, ¿está presente Harold o sí, señor. Sofía? Sí. Bueno, pues digamos que hasta ya no vemos un alcance del reto en la medida que estamos hablando de más de 4 o 5 mil IPS que de alguna manera están adscritas a la red de prestadores de las 44 EPS que actualmente operan. Entonces, extender, digamos, un pagador más como es una nómina, pues yo diría que esa es casi que una tarea no faraónica, sino imposible. Lo que sí plantea el reto es que esta intensificación de este mecanismo de cruce para que se gire lo equitativo y a quién hay que girarle y cuánto hay que girarle, da mayor oportunidad a toda la red, es decir, tanto al proveedor de medicamentos como al talento humano. Digamos que ese es el efecto directo que uno esperaría, pero definitivamente vemos imposible, pues porque estamos hablando no de miles, sino de millones de trabajadores en el sistema de salud y pues sería prácticamente incontrolable, definitivamente. Okay. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, por favor, siéntanse siempre con toda la confianza de escribirnos para responder cualquier pregunta que se les ocurra en el camino. Les agradecemos además que nos ayuden
a difundir mucho esta información para atraer más personas interesadas en ayudar a resolver estos retos. No sé, Catherine, Erika, nuestros acompañantes de hoy como retadores, Carolina, Juan Patricio, y Alexander, Sergio, Harold y Sofía, si tengan algún comentario. Sí, Carolina. Gracias, no, pues de antemano pues agradecerles mucho a todos y todas por estar aquí y pues nosotros siempre pues estaremos acá súper dispuestos a resolver todas las dudas que hayan y dar el mayor apoyo posible. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina. Patricio. Y por nuestra parte lo mismo, profesor, y a todo el equipo, tanto los retantes como los participantes, para ayudarnos a pensar de manera diferente una problemática que realmente nos impacta a todos, ¿no? Yo creo que lo importante de esto es poder recibir ideas y propuestas de gente que no está todo el día tal vez metido dentro de nuestro sector y ayudarnos a pensar y abordar este tipo de situaciones de manera diferente. Así que nada, es agradecerle a cada uno de los que le ha dedicado al menos parte de su tiempo a pensar y ayudarnos a ver cómo entre todos podemos contribuir al sistema de salud colombiano. Perfecto, Patricio. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, estamos muy conectados estas 2 semanas para lograr lo mejor de nuestra dieta. Una feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Sergio levantó la mano, profe. Perdón, Sergio, adelante. No, tranquilos, era básicamente decir una cosa y es que los comentarios de Ricardo, de Laura nos demuestran que aún con susto de no ser la posible solución, se dan cuenta que están enrutados y nos están abriendo la mente incluso por mucho más arriba del reto. Esta es una visión muy estratégica que nos interesa a nosotros como actores del sistema, poder escucharlos y que haya los espacios para que venga esa retroalimentación y venga ese aterrizaje de ideas. Muchas gracias. Me encanta escuchar eso, Sergio. Bueno, una motivación. A ver, está Carolina aplaudiendo. Muy bien. Perfecto. Feliz noche, mil gracias. Muchas gracias a Buenas todos. noches. Hasta luego. Buenas Muchas noches, gracias. gracias. Buen descanso. Estén muy bien. Gracias, Feliz muchas noche. gracias. Buenas noches a Gracias, todos. hasta luego.